Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a través de conversaciones, experiencias y aprendizajes de líderes de innovación que han remado en Arequipe. Estos líderes de innovación han tenido cargos puntuales de innovación o no, también como roles relacionados, han sido emprendedores o consultores, y el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos a un invitado y amigo de la casa que ha remado en Arequipe realmente. Entonces queremos conocer su experiencia. Martín González, bienvenido a Remando en Arequipe. Cuéntales a todos quién es Martín para que vayamos poniendo un poquito el terreno de contexto de qué tan Arequipe estamos hablando. Bueno, Santi, gracias primero por la invitación. En serio que es un placer estar acá y compartir este escenario donde han vivido ya grandes expertos y conocedores y que tienen mucha información de la innovación. Es un placer realmente. Bueno, Martín González. Bueno, Martín González es diseñador industrial, primero que todo, papá de una hija de 3 años que se llama Emilia. Creo que ese es mi proyecto más duro. Y yo he estado pues en diferentes sectores. De hecho mi camino empieza como diseñador, empieza en todo lo que tiene que ser merchandising, pero después doy un salto grandísimo a la innovación en el sector bancario, en Banco de Occidente puntualmente. Después de eso empiezo a encontrarme en sectores también bancarios como de cobranza en AEXA. Después voy a Bolívar, que cambio otra vez, va a seguros. Y entro después de eso, después de eso hay una transición en el mismo Bolívar a una empresa de servicios que se llama Helpit, hace servicios para el hogar. Fue un reto, después te cuento de eso. Y después de eso entro a Compensar y ahorita actualmente estoy en Caracol Televisión. Uy, tremendo recorrido, pero hagamos doble clic ahí un poco. De hecho, para contarles a todos que hablamos que tener hijos es un proyecto de innovación también. Y gracias por esa conversación porque me sirvió mucho, pero ya vamos a ir para esa parte. ¿Tú llegaste a la innovación por accidente, por decisión? Cuéntame un poco cómo fue ese proceso. Bueno, fue por accidente, aunque no sabía que había sido una decisión que había tomado antes. Imagínate que cuando yo empiezo con innovación, entro, que se llama el cargo de innovación, se llamaba analista de innovación en el Banco de Occidente. Fue muy chistoso porque el que me entrevistó, que se llama Jorge Bocanegra, que es un jefe que recuerdo aquí en el corazón, me dice, ¿tú sabes sobre Design Thinking? Y me pareció muy chistoso porque claro, yo en ese momento no se había escuchado mucho Design Thinking en Colombia, y cuando me dijo eso yo dije, no, Design Thinking, pensamiento diseño, pues les dije, soy diseñador industrial, pero no sé en sí qué es. Entonces me dijo, no, es que es una metodología que hace esto, esto y esto, y yo, pues ese es el proceso de diseño que llamamos los diseñadores industriales. Entonces sí fue un poco como por casualidad más que por error, pero es algo con lo que me he venido preparando. Y después de eso, pues claro, le cogí mucha pasión a entender las metodologías, ¿sabes? Muchas veces nos decían, en ese momento las metodologías eran como, tienes que implementar la metodología para que seas innovador. Pero yo me empecé a dar cuenta, no sé si a temprano o no, o que sea el primero que lo haya hecho, pero yo empecé a darme cuenta que no era como implementar la metodología, sino que cada metodología te da un camino, una ruta, una herramienta, una situación para poder retar a los equipos a encontrar el camino correcto. Entonces yo empecé a analizarlas todas, me empecé a acercar a personas, como dice por ahí, cacharrear con las metodologías de innovación. Y de ahí empiezo mi camino a conectarme con esos diferentes mundos y herramientas de innovación. Oye, pues mira que muy interesante, Martíncho, por 2 cosas. Uno, multisector. Entonces, si uno va de sector a sector, es como, oiga, innovación, esto aplica a todo, a todos los sectores, a todo tipo de compañías, de todos los tamaños. Entonces, tú eres la prueba viva de eso. Y segundo, me gusta mucho porque el capítulo quiero que lo centremos un poco en eso, como en ¿cómo se llama el sello? Como buenas prácticas de innovación. Y lo que yo he visto, no sé si te ha pasado que, ya a mí me pasó que yo veía una metodología y como que implementaba y echaba todo, o sea, como que iba cambiando detrás de la metodología buscando como un santo grial de lo que me iba a dar los mejores resultados. Pero a mí sí me pasó lo mismo que a ti. Yo empecé a ver que eso era una cajita de herramientas y que uno pues tenía ahí varias cosas. Entonces, ¿qué metodologías exploraste en ese proceso? Bueno, es que el proceso que más me ha como de divergencia fue en el Banco de Occidente. Entonces me acuerdo mucho de explorar Lean Thinking, del Lego Serious Play,
bueno, Lean Startup, que va muy pegado al Lean Thinking. Bueno, en este momento se me nublan todas, pero Disrupt. SIT, tú hiciste SIT, SIT porque bueno, Esteban que me contó. sí, de hecho me certifiqué hace poco, pero SIT, pues claro, SIT como es una metodología tan como reservada con sus herramientas, no era tan fácil en ese momento acceder al conocimiento. De hecho, yo me acuerdo que hice una serie de festivales, hay un festival que hicieron en la Javeriana, me acuerdo, de innovación y eso, y ahí algo dieron de las herramientas, me pareció una herramienta muy chévere, pero ahí no la exploré tanto, no estaba tan abierta o de pronto no era tan cercana en Colombia. Pero del resto sí, el Lean pues por todos los libros que existían y demás, y creo que se apegaba también mucho al momento en el que estaba viviendo, que era entrar en un banco que todo es proceso, formatos y demás, entonces se pegaba mucho. Entonces todas esas herramientas las usé, pero creo que lo que más me ayudó fue entender cómo funcionaba el proponer dentro de un sector tan riguroso y tan tradicional como es la banca. Y en ese momento, pues claro, tú proponías algo y alguien salía con la carta que siempre funcionaba y es normativo. Sí, entonces era muy difícil encontrar el camino. Como un bloqueo, como Sí, no. una barrera, así como el as. Aquí toma la carta que es normativa. Pero entonces cuando uno encontraba ese tipo de bloqueos, lo que uno empezaba a entender es, bueno, tal vez existan unas normas, pero siempre la norma tiene un camino por el que nos podemos ir. Entonces nos aliábamos con diferentes partes. Entonces ahí empezamos a mezclar un poco el design thinking en esa parte de colaboración de cómo, venga, usted que es el abogado y sabe esta vaina, pues ya sabemos que tenemos esa barrera, pero ¿cómo no la podemos saltar? Porque mire que el de experiencia está viviendo esto, mire que el de procesos está evidenciando esto. Entonces como que se empieza a integrar y creo que ahí lo que más me gustó fue que en equipo, pues porque decir que todo lo que yo haya acompañado, haya hecho, ha sido solo, es mentira, porque esto fue un trabajo con muchas personas, que de hecho en ese momento me acuerdo personas como Alex Gutiérrez, que trabajó conmigo, Mariana, que nos apoyábamos mucho en encontrar cómo definir esos métodos, cómo los íbamos a abordar, aunque tenían herramientas de diferentes metodologías, al final tú tenías que construir un método para decir cómo vamos a llevar a los equipos a que lo logren. Obviamente al principio uno hace unas vainas súper ladrilludas, como por lo que tú dices, cumplir con el método, pero al final uno empieza a entender que el objetivo, yo tengo que solucionar es a donde tenemos que llegar. Entonces si yo me salto este paso, pero pues tengo que hacer la verificación o como sea que se vaya dando el ciclo para llegar a un buen resultado, pues no tiene como un método, como un paso a paso. Al final sí tienes como una guía, ¿sí? ¿Sí? Es como un esqueleto, ¿sí? Porque tú puedes saltar de aquí, devolverte, y yo creo que hay tres cosas que yo aprendí y yo de hecho siempre llevo, y es lo primordial es conocer qué están viviendo tus usuarios, o sea, y no hablo de uno solo, porque cuando tú tienes una solución, tú estás invadiendo el espacio y el vivir de muchas personas. Entonces sí, está la persona que lo usa, pero alrededor están otras personas que están interviniendo con eso. Entonces parte de ahí, ¿entiendes? Sí, tienes una hipótesis y tal vez tú vienes acá como, esto creo que lo puedes solucionar y está bien, eso no está mal. Muchos dicen, eso no es una idea, no, pero es una intención, ya ahí hay una intención. Entonces con esas intenciones empezamos a trabajar, porque si usted está diciendo que esto puede mejorar con esto, es porque en esto hay algo que está doliendo. Mira, tremendo eso, no lo había pensado. Como también innovación, la intención está, porque a veces la gente no sabe dar ideas, de hecho no sabemos. Damos soluciones. Damos soluciones, pero no ideas, y la diferencia entre propuesta, pero mira que lo voy a incorporar de intención, idea, propuesta, como en ese orden. Y mira que lo que yo he visto, que para ponerlo así como en un titular, es que una buena práctica de innovación es ver muchas metodologías y hacer su Frankenstein que le sirva a su organización. Y que sea más una guía, más que un paso a paso riguroso, tal cual que tenga que hacer, porque a veces funciona, para proceso funciona. Te cuento algo que me pasó a mí. Yo hice un ladrillo, pero un ladrillo, de verdad, un ladrillo. Y
tratando de incorporar muchas cosas, ponía a hacer business model canvas a alguien que estaba haciendo una innovación de proceso. Entonces, pues como que no tenía sentido. Entonces uno empieza como a iterar aplicar innovación al proceso de innovación y empezar a ver qué partes sí, qué partes no. Mira que también, ahora que lo dices, eso de pensamiento de diseño, yo te voy a confesar que yo pensaba que los diseñadores eran unos hippies. Sí, lo hemos hablado antes, creo. Sí, yo lo pensaba, y al lado, o sea, los diseñadores y los arquitectos, hippies. Pero por cosas de la vida y porque a ti te toca vivir cosas que te hacen cambiar de opinión y eso tiene que ver con innovación, terminé haciendo un máster en una escuela de diseño y se me abrió la cabeza que todo es diseño. Sí, lo más chistoso es que cuando yo empecé a hacer diseño, pues imagínate, mi papá es ingeniero de sistemas, en una familia donde hay ingenieros de telecomunicaciones, administradores, gente muy de números, y sale la primera generación que es Martín, una de las primeras, y dice, oiga, yo quiero estudiar diseño, lo primero que me dijo mi papá es, ¿de qué va a vivir? ¿Sí? además, porque después de eso pues yo venía haciendo una carrera que se llamaba Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica, que me parecía genial, pero empecé a chocar mucho con la academia cuando te cierran en el pensamiento de decir, es que esto se hace así y no hay otra forma de hacerlo. Eso a mí siempre me ha rayado. Entonces, ¿sí? De hecho, cuando empecé a ser diseñador, alguien me decía, es que usted solo va a hacer muebles. ¿Por qué? O sea, porque en Colombia solo hacemos servicios. ¿Por qué? O sea, Colombia tiene muchas cosas. Entonces yo siempre me he como criticado mucho esos prejuicios que te hacen del por qué. Esa es solo la única respuesta. Entonces yo le decía a mi papá, cuando yo decidí estudiar diseño, yo le decía, no sé por qué siento que esto es lo que realmente me llena. Es porque yo empecé a leer de muchos pensum, a leer del diseño, y yo decía, es que esto es lo que te lleva a solucionar sin una estructura. O sea, a solucionar un camino que nadie ha explorado. Y eso me parece grandioso, es una visión que es muy difícil de tener, ¿sabes? Porque de hecho a veces yo voy casi con el camino y yo me cuestiono, ¿será que yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo cualquier persona? Y pues al final uno no sabe, pero el tema es, ¿por qué las cosas tienen que ser como alguien dice que las tiene que ser? Es lo que siempre me pareció muy bacano el pensamiento de diseño. Entonces, cuando yo empiezo a hacer diseño, eso fue lo que más me enamoró. Y sobre todo porque tuve unos... no sé si llamarlos profesores, pero es que eran unos manes que en serio te decían como, el reto es este, ya como usted lo aborda, es su camino. Esa fue la escuela que a mí me tocó, ¿no? Porque creo que la escuela de diseño ahora es diferentísima, pero la escuela que a mí me tocó fue, además que a mí me tocaba, no había Google en mi época. Me parezco joven, pero en mi época de encontrar Google en el celular era difícil, ¿no? Yo tenía me acuerdo que un celular apenas tenía música. Entonces, pues nada, esa exploración del pensamiento de diseño y de cómo abordar de herramientas siempre ha sido como el camino del diseño. O sea, aunque no hablemos de metodologías en ese momento en el que yo era diseñador, pero si tú tienes un reto y te decían, es que vamos a hacer un sistema, me acuerdo mucho de un sistema de cocción, soluciona un sistema de cocción para lugares abiertos. Yo me acuerdo que pues primero encuentre una persona que realmente necesite un sistema de cocción en un lugar abierto. Entonces me acuerdo que con el equipo diseñamos un sistema de cocción para guardabosques en montañas, que tenía que estar ensamblado y toda la cuestión con una mano de herrajes que tiene esta gente. Entonces, ¿dónde hay un libro que te diga las necesidades de un guardabosques en la montaña de la serranía de no sé dónde de Colombia? No existe. ¿Sí? Entonces, creo que eso es lo más, creo que la innovación, más allá de llamarla método o más allá de llamarla pensamiento, es empezar a visualizar, el escuchar, el abrirse a cometer errores también. Romper ese paradigma de que, pues decir no sé, también hay cosas que no sé. O sea, pues si lo supieras ya alguien lo hubiera hecho, ¿sí? Sí. ¿Sí? De hecho, mira que yo comparto contigo esa pasión a mí de lo que más me gusta de trabajar en innovación es ese momento de decir, no sé, pero yo averiguo. O sea, yo averiguo cómo, hablando con usuarios, investigando, bueno, y al final te pagan por aprender y resolver. Entonces, digo, es el mejor trabajo del mundo, siempre lo decimos, pero no es para todo el mundo, ¿no? No. Eso tiene ahí sus cositas. Entonces, otra segunda práctica que me gusta que pongamos ahí es que la mencionaste, es innovación es solución. Innovación es solución, más allá del método, del camino y todo, porque tú
hemos visto muchas empresas innovadoras en ranking, en papel, pero y en el negocio. Entonces al final, como que ahí dicen, la caja no miente, ¿no? O sea, las soluciones, como poder medir realmente si hay una solución y una opción. Es que te lo digo que yo tuve muchos arequipes de grandes soluciones que nadie usaba. Entonces, ¿eso es una solución? Sí, mira que hace 2 días escuchaba en un podcast que alguien decía, es que creemos que innovación son las cosas, la tecnología, no, innovación puede ser una cinta muy bien puesta, ¿sí? Creo que lo más importante es lo que tú dices, yo le estoy solucionando la vida a alguien, o sea, alguien está dispuesto a usar esto, y bueno, en algunos casos hay algunas industrias que dicen pagar, ¿sí? Pero hay otras industrias que dicen, te estoy cambiando la vida, realmente estoy impactándote como grupo, como persona. Y esa es la parte más difícil, pero entonces la parte no es como, ahorita está el boom de la inteligencia artificial y creo que lo he dicho últimamente y es, no se trata de la tecnología para innovar, la tecnología es una herramienta que te va a ayudar a solucionar, ¿sí? No sé, si quieres ser más ágil algo, pero hay momentos en que la tecnología no sirve. En el sentido de cómo vas a hacer, no sé, una cámara más rápida con inteligencia artificial o cómo vas a hacer que una persona pase más rápido por un lugar con inteligencia artificial. Hay cosas que no las puedes solucionar con inteligencia artificial y está bien, pero hay cosas que puedes solucionar entendiendo al humano, entendiendo al espacio, entendiendo las situaciones o contenidos que solucionan. De hecho, estaba hablando ahorita con tu equipo y yo decía, yo antes no creía que el contenido era tan difícil o que el contenido solucionara algo, pero es que el contenido impacta a las personas de una manera grandiosa, porque así como te está dando conocimiento, también está cambiando la forma de ser y la que pensamos. ¿Sí? Y ahorita que te decía que estaba de vacaciones en un hotel, hay personas que ya no, o sea, el servicio lo ven diferente. La juventud que trabaja ahorita en servicio, meseros, camareros, lo que sea, no ven el servicio de la misma manera y entenderlos para poderlos llevar a que ofrezcan un servicio grandioso a otras personas es difícil y eso la inteligencia artificial tal vez no lo solucione porque nunca vas a tener el calor humano. Yo amo la inteligencia artificial y soy súper apegado, pero hay cosas que tengo que entender que tengo que hacerlas mixtas o independientes, humanas, ¿sí me entiendes? Uy, mira que eso es un gran debate que no vamos a responder acá en este episodio para Seguro. todos los que escuchen, pero evidentemente es que la innovación es un fenómeno humano, ¿no? Sí. Es como la economía, es algo que surge de la interacción entre la antropología humana. Por eso y te cuento ahí para que lo debatamos, cuando uno dice innovación social, a mí eso es como decir innovación, ¿sí? Aunque hace referencia a lo que sabemos que es como impacto y demás, pero al final es un fenómeno, pues humano, social, de la interacción por ahora, digamos, porque es que ya no sabemos ahorita que salió una red social de agentes, entonces toca siempre poner por ahora. Y por ahora, o sea, hasta este momento que nosotros estamos viviendo pues, la era de la inteligencia humana, estamos en algo, hermano, yo a veces veo cosas que digo, pucha, Black Mirror, live action. Sí, o sea, como que estamos acuerdo. viviendo eso y uno dice, pucha, la humanidad está muy, muy loca, o sea, y por eso también creo que cuando uno se vuelve a principios, pues, que eso también es de diseño, mira, como principios básicos, es a resolver las necesidades básicas, y me acuerdo mucho en una metodología que aprendí, decía, si usted innova sobre las necesidades básicas de los seres humanos, ahí siempre va a haber algo. Sí, totalmente. Mira que yo te decía ahorita un momento importante es ¿para quién? El partir de ¿para quién? Y después miramos ¿para qué? Pero hay uno que para mí es muy importante y está lo último y muchas veces se salta dentro de los procesos y es siempre estar preguntando. Porque es que lo que es hoy, mañana ya no sabemos. Y muchas veces creemos que, porque ya hice un proceso, y me pasó cuando estaba en Helpit,
te digo vívidamente, me pasó, montamos un proceso de atención, un esquema, porque era en la pandemia, que era un reto. Imagínate una empresa de entrar a hacer servicios en la casa en pandemia, cuando nadie quería que nadie más entrara a la casa. Claro. Entonces creamos este servicio, me acuerdo con también una persona que la estimo muchísimo, que se llama Hernán Beltrán, que si quieres algún día te lo presento. Empezamos a crear un servicio para ese momento y encontramos muchas variables y claro, lo definimos, quedó perfecto y funcionaba, lo compraban. A lo largo de un año, ese proceso ya era obsoleto. Y entonces nos quedamos en el, oiga, sí funcionó y está funcionando perfecto, y las preguntas y las quejas de las personas, lo que nos decían que podía cambiar, ¿por qué nunca lo reestructuramos? Obviamente después empezamos a pensárnoslo y a ver cómo lo abordábamos u otras variables por ahí, pero creo que o sea, una es cómo estoy yo indagando y para partir y entender qué te estoy solucionando, pero la otra es cómo yo escucho lo que te estoy preguntando constantemente. Porque si yo suelto alguna de las dos, seguramente lo que está aquí en el medio pues no va a solucionar, y es cuando se vuelve en lo que tú decías, nadie lo adopta, nadie lo usa, nadie lo compra, y empieza a ver como el decrecimiento de uso, ¿sí? Sí, que eso va ligado a plata, ligado a muchas otras cosas, pero el decrecimiento de uso al final es porque no me estás entendiendo, no me estás escuchando. Sí, lo que me ofreciste me encantó, pero en el proceso de irlo usando encontré otras cosas que tú no me estás solucionando. Y claro, pues, bye bye, porque estuvo bueno, pero ya no. Ahí hay un punto medio, ese punto medio del que hablas de cómo no me quedo preguntando y cómo no me quedo sin preguntar, ¿no? Porque si no, me quedo haciendo entrevistas, como mucho es lo que vemos, que mucho taller, mucha entrevista, mucha encuesta y nunca lanzo nada. Entonces, ese punto medio me parece que también puede ser una buena práctica de estarse cuestionando. De hecho, mira que el libro del ADN del innovador dice, una de las habilidades es cuestionarse constantemente. Lo de paradigmas, uso, adopción, por qué sí, por qué no. Y esa palabra, esa pregunta de por qué me parece muy, muy poderosa. Pero mira que ese intermedio, más que intermedio, es tú tienes una serie de herramientas y las estás implementando todo el tiempo, porque encuestas de satisfacción, o sea, tú no vas a un McDonald's y lo primero que te sale cuando terminas tu pedido es ¿cómo estuvo su servicio hoy? ¿Cuántas empresas realmente están viendo lo que las personas están dejándole al final de su servicio? ¿Sí? Y no es que, o sea, no es que yo tenga que salir a la calle y preguntar todo el tiempo, pero si ya tienes unas personas que te están respondiendo a las encuestas, ¿por qué no analizas cuántos de esos comentarios son repetitivos? Y no es salir a preguntarles, sino es simplemente escuchar. Y ahí sí a los que nos gustan los números, ponerle una prioridad. Porque, por ejemplo, en el caso del que yo te decía de Helpit, nosotros teníamos una pregunta recurrente en la prestación del servicio del aseo, y era, ¿por qué no me puedo quedar yo con la misma persona siempre? Y después, cuando empezamos a ligarlo, veíamos que también eso sería un beneficio, no solo para el cliente, sino para la persona. Claro. Y nunca lo pudimos solucionar porque claramente ya había un proceso estructurado, ¿sí? Pues en el momento en el que estuve, ¿no? Yo no sé si ahorita lo hicieron, pero en el momento en el que yo estuve, en ese entonces, como tú dices, ese entonces no lo pudimos solucionar y buscábamos herramientas como pague un premium, pero pues claro, habían muchas cosas que afectaban después esos temas. No, y cuarta buena práctica que lo estás mencionando entre líneas es la innovación es un proceso humano en un entorno complejo, dinámico y cambiante, ¿sí? Entonces, lo que funcionó hace 2 años puede que hoy ya no, lo que no funcionó hace 2 años puede que hoy ya sí, y ya es otro mundo. O sea, el mundo que ayer era otro mundo, ¿sí? El diseño en un mundo donde no había Google era muy diferente, ¿no? O sea, hay unos principios, pero empiezan a cambiar también. Mira, a mí me sorprendió un montón que yo ojalá tuviera más cosas de diseño, pero hoy puedo hacer cosas que para mí eran impensables. O sea, como por lo menos en diseño de que se vea. Entonces, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, ahorita que estábamos con el equipo haciendo como unas animaciones, Martíncho, en minutos hacer unas animaciones que nos hubiéramos demorado un equipo completo años, y a mí me sigue sorprendiendo, y creo que también eso es muy chévere trabajar en innovación, que es uno se va sorprendiendo de lo que va aprendiendo y también del impacto que va teniendo.
¿Tú cuál crees que podría ser otra buena práctica de innovación en organizaciones? Yo creo que una de las prácticas que siempre se olvida mucho es el permitirle a la gente aprender. Juzgamos mucho el no sé, pero no nos preocupamos por hacer que sí sepa. ¿Sí? Y no lo digo por la que esté actualmente, sino lo digo en general. O sea, muchas veces a mí personalmente me pasaba que, por ejemplo, me decían como tal tema, ¿lo sabes? No, no lo sé. No lo sé, pero déjeme y busco, indago y miro por dónde me puedo ir. Pero claro, hay gente que, como lo hablamos ahorita un poco del ego de, pues, ¿cómo así? Que usted es el especialista de innovación o el experto de innovación. ¿Cómo así que no lo va a saber? Pues creo que lo que me hace una persona que esté trabajando en innovación es el hecho de saber que no me las sé todas, pero que puedo coger caminos para aprenderlas. Entonces, el hecho es como, si algo no lo sabes, permítelo aprender y permite que esa persona también se cuestione el para qué lo está aprendiendo, cómo lo puede implementar. Porque creemos que todo lo que definimos o lo que estructuramos está hecho, o pues no sé, por ejemplo, como tú eres diseñador industrial, tú sabes diseñar. No, no necesariamente. Hay diseñadores industriales que se han ido por muchos caminos, Claro. que no realmente son el diseño. Entonces, permite como saltarte esos supuestos y definir cuáles son esas habilidades que tú consideras que un equipo debería tener y también no creer que todo tu equipo tiene que saberlas, sino pues, también construirlas. Eso es un poco lo que se trata con la cultura de innovación, aunque muchas veces quisiéramos nosotros como innovadores, a mí personalmente me encanta compartir el conocimiento, pero no necesariamente todo el mundo tiene que saberlo todo, ¿sí? Pues, y me he dado cuenta en los últimos años, o sea, lo que tú decías ahorita del Business Model Canvas. Sí, hay gente que les gustaría saberlo, pero en el proceso, en el día a día, oiga, no, saltémonos el Business Model Canvas y vayamos a la carnecita, hagamos el asado de una vez, porque no tengo el tiempo. Entonces, también cuando nos permitimos como que saltarnos ciertas cosas, pues como yo también voy haciendo que aprenda, como yo ajusto el aprendizaje para esos procesos y para esas dinámicas que tienen las empresas, porque como tú decías ahorita también, no todas las empresas se mueven al mismo ritmo, pero sí sabemos que tenemos que aprender. O sea, creo que no hay nada más lindo que un equipo que sepa que no sabe cosas. Uf. Porque es que si no sabes, tienes un mundo de cosas por hacer. O sea, es como, no sé, por ejemplo, ahorita voy a decirlo, perdón que meta a mi hija, pero mi hija está aprendiendo a montar bicicleta. Y está con esas bicicletas estáticas. Y la mejor forma de ella no sabía cómo montarse, no sabía cómo impulsarse. Y la mejor forma fue, pues camina y miramos a otros cómo lo están haciendo y tú me dices que estás aprendiendo. Y ya empieza a caminar de otra manera. Pero si yo le hubiera dicho como es que tú tienes que aprender y que tienes que aprender cayéndote o que tienes que aprender como yo aprendí, pues no, estamos en un mundo que ya el aprendizaje es de otra manera. Entonces, siento que eso es muy importante, entender dónde tenemos que aprender, qué tenemos que aprender y no castigar tanto el no sé, que es como castigar el error, ¿sí? Como siempre castigamos algo que sale mal, ¿sí? O sea, no sabes, mal, puede. Pues, pero para que me entiendas, te salió mal, jueguete, ¿para qué lo hiciste? ¿Sí? Entonces, creo que el error también es una parte de cómo aprendes, ¿sí? Te montaste mal en la bicicleta. No, pues, móntate así a ver qué pasa. No, me caigo. Ah, bueno. Entonces, cógete mejor y verás que vas a montar mejor. Martíncho, yo creo que aprendizaje no es una buena práctica, sino es una práctica obligatoria en innovación. Porque al final, eso de lo que dices de no sé, pues obvio que no sé. O sea, hay miles de cosas en el mundo que no sé. Y es lo mismo que esa frase de, no, es que siempre lo hemos hecho así. Uf, no, mira, a mí entonces, a mí cuando me dicen eso, yo les digo, listo, entonces usted me está queriendo decir que usted ya investigó todo lo que hay en el mundo y que lo que usted está haciendo es el estado del arte y la forma más eficiente y dicen, no. Entonces siempre hay una oportunidad de aprendizaje y yo creo que algo que tienen en común las personas que trabajan en innovación es que somos re ñoños y nos encanta estar aprendiendo. Y por eso cuando alguien dice, no, el experto, yo, uy, no, a mí quíteme esa capa, ese traje que yo sigo aprendiendo
a las patadas de los otros, y de hecho este podcast es un homenaje a ti y a todos los que están acá, pero para que las personas puedan tener, o sea, para que puedan tener respuestas a las cosas que yo no sabía cuando empecé. Me dieron, arme un área de innovación, y yo, uy, ¿cómo así? Hay muchas preguntas que y se responden de muchas maneras diferentes, entonces esa práctica es buena y obligatoria para todos los que están acá, porque una organización innova en función de lo que sabe hacer. Por eso se llama know-how, ¿no? Y es que, mira que empieza un poquito el remar en el equipo. Porque es decirle tú a las personas como renuncien a eso que ustedes creen saber. Porque ya no es. ¿Sí? Obvio, aquí suena todo muy bonito como lo estoy diciendo. A mí también yo me he enfrentado a cosas que yo digo, oiga, ¿por qué estoy diciendo que lo sé si realmente puede tener razón? ¿Sí? Pero eso uno no se da cuenta hasta que ya terminó la discusión y se enfrentó uno con gran fervor a verse así. Pero después entender, o sea, algo que yo he incorporado es entender como venga, no estoy tan seguro, déjeme, no miro. Es algo que deberíamos entender todos, porque hay líderes, hay personas con un conocimiento muy grande que admiro un montón, pero creo que lo que más he admirado es esa capacidad de decir, primero, uno, yo lo contraté a usted para que haga lo que yo no sé hacer, y dos, si yo no lo sé hacer, entre los dos lo investigamos, ¿sí? Y renunciar a ese ego de creer que porque tú eres un profesional en algo tienes que sabértelas todas, ¿sí? Yo soy profesional en diseño industrial, pero no me las sé todas. Hay un mundo de industrias, la industria aeroespacial, no tengo ni idea cómo funciona. Y eso no me hace una persona ignorante o que no sea especialista. Simplemente me hace una persona que no ha entrado en ese aspecto, ¿sí? De inteligencia artificial en un momento en el que no sabía, ahorita no sé un milímetro, ¿sí? Pero sé algo. Entonces, creo que es también renunciar un poco a ese ego de, sí, tú eres el duro, el más, el jefe, pero también eres humano. Sí, también eres humano, y también decir no sé te hace un mejor líder, pero camina, averiguamos y exploramos juntos. No sé cómo va a funcionar esto, pues que al final una innovación uno nunca sabe cómo va a funcionar, y de pronto uno está viendo, oiga, pero es que estamos poniendo una piedrita en la puerta, pero esa piedrita en la puerta después se puede volver una cosa muy grande. Entonces es también darse el espacio para decir no sé, voy a aprender, voy a explorar, voy a experimentar, voy a darme el espacio para cometer errores. Entonces por eso lo que tú dices es una obligación, no es una buena práctica, es una obligación, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que no está tan implícito en lo que es innovar, porque creemos que innovación es el resultado. ¿Sí? Innovación, o sea, hablo en general en el mundo. ¿Sí? Vemos a Tesla haciendo sus carros que se conducen autónomamente y creemos que esa es la innovación, pero el proceso, ¿cuántos carros no se fueron al océano? ¿Cuántos carros no se estrellaron? ¿Cuántos carros no mataron de pronto un perrito a una persona? Creo que hubo accidentes. ¿Y cuántos no juzgaron esas marcas por eso? Pero no se dieron cuenta también la evolución. Sí, obviamente estamos hablando de personas, pero pues lamentablemente el proceso de innovar, y entre más grande sea la innovación, más riesgo tiene. Entonces, si tú estás acá y no sabes y no le permites pasar ese desconocimiento para entender, pues vas a bloquear la innovación. Uy, sí, mira que incluso me quedo pensando, innovación es proceso y resultado. Tiene que tener resultado, porque si no caemos ahí en... Pero también es el proceso, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Un proceso de aprendizaje. Y otra buena práctica que ahí mencionas entre líneas, que me toca traducirlas para dejárselas a ustedes así bien, es el ego es enemigo de la innovación. Uy, y grabamos un episodio con un presidente de una compañía donde hablamos de eso, con Ricardo Zambrano, y es, el ego puede matar la innovación en cualquier lado. Entonces eso toca es bajarlo, entendiendo con humildad que pues tenemos mucho por aprender, mucho por aportar, que nadie se las sabe todas, es imposible. Y ahora que mencionas la inteligencia artificial, que mira que si uno está en una escala de 1 a 10 y uno sabe hoy 4, mañana sabe 3, porque eso va tan rápido que toca seguir aprendiendo. Y al final yo creo que una buena práctica que dijimos ahorita que es obligatoria y es constante. Sí, o sea, uno tiene que seguir aprendiendo, no es como que uno le dicen, listo, ya terminó el curso, listo ya, no. Ya hiciste la innovación, ya se acabó. No, no pasa. El curso es la vida completa de seguir aprendiendo. Y creo también
que tú lo mencionas también implícitamente y es uno hacerse cargo de sus procesos de aprendizaje. No esperar que recursos humanos le diga, ve, aquí está su plan, sino uno tener la mentalidad de querer ser mejor y aprender y hacerse cargo que tú lo dijiste. Entonces me toca buscar un experto, un curso, me pongo a leer libros, escucho Remando en Arequipa el podcast para Por favor. aprender. O sea, ahí hay un montón de herramientas que uno puede utilizar para seguir aprendiendo. Entonces esa es una súper buena práctica que podemos tener ahí. ¿Cuál le agregarías? ¿Qué otra le agregamos? Pues además, bueno, ya hay muchas que se han dicho, sí, pero y pues que están implícitas en lo que hemos hablado, pero yo creo que hay una que nunca se toca y es diviértase. Y Sí, o sea, aunque es una cuestión seria, ¿sí? O sea, estamos aprendiendo, estamos interviniendo cosas que tal vez tocan sensibilidades y fibras de las empresas, porque las empresas debemos de ver las empresas como elementos estáticos, son vida propia, y estamos tocando muchas fibras cuando se innova. Hay que divertirse, ¿sí? Hay que sacar una risa. Porque la innovación no puede ser también chistosa. O sea, la innovación también tiene su humor, porque me acuerdo, voy a decir algo muy viejo, que antes había una cuestión que se llama el diseño emocional. Ahora no se concibe hacer algo sin que genere una emoción o despierte algo en las personas. Y ahí empieza a generar como ese empalme con el humor, con el cómo yo conecto, bien sea con una sonrisa, con una sensación, con lo que sea. ¿Sí? Hace poco me acordaba, estábamos hablando con Estefa y con Sergio, que decíamos, pues, ¿cómo hacernos ricos de la noche a la mañana? Y yo no sé, pero tenemos que inventarnos algo, porque si hay una persona que se hizo rico vendiendo piedritas y poniéndole un collar, el caso de Pet Rock que vendió en Amazon, algo tenemos que hacer. Pero así de divertido tiene que ser, como que tú encuentres una razón de ser en una piedra. O sea, a veces creemos que no tiene que ser que no puede ser tan obvio, y es muy obvio, es que es muy obvio. O sea, si usted dice esa silla puede ser mejor sin el espaldar porque lo ubico de una forma, pues hágalo, inténtelo, diviértase haciéndolo, haga un modelo en plastilina, con palitos, con lo que a usted le salga mejor, un modelo 3D, pero diviértase haciéndolo, porque es que si no, hablábamos ahorita un poco de que las cosas tienen alma. Si no, una solución sin alma es una solución más. O sea, no es lo mismo ver y perdón, no sé si se pueden mencionar marcas, pero... Se puede mencionar la que quieras. Pero, por ejemplo, no es lo mismo ver Rappi con todas esas sensaciones que generan las personas, bien sean buenas o malas, pero son un mundo de sensaciones. O sea, el mundo de te solucioné algo que no esperabas que yo te solucionara. Cuando empezaron, me acuerdo mucho de ese caso de que le ayudaron a hacer la tesis a alguien. Es que así debe ser una solución, así pues exploremos, divirtámonos, caigámonos, nos paramos, cometamos un error, ¿qué pasó? Es que el caerse no es malo, lo malo es quedarse cayendo en el mismo loop, pero si tú te caes y dijiste, me divertí en el proceso y además de eso aprendí, salgo adelante y sigo divirtiéndome, es importante porque esto es una nota, lo que tú dices es un trabajo que no es para todo el mundo seguramente, pero no tampoco quiere decir que no lo puedas hacer. Tienes que tener las ganas y también las ganas de encontrarle diversión a lo que haces y apasionarte por lo que haces. Porque hay gente que es muy apasionada en su trabajo. Entonces confundimos a pasión por esa sensación de creerme que soy superior a todos. Uh-huh. ¿Sí? Yo soy apasionado por la innovación, pero si Santi llega y me dice, Martín, es que eso no se hace así. Yo le voy a decir, Santi, pues ¿cómo se hace? Muéstrame. ¿Sí? Y no pasa nada. O sea, caérseme el pelo ya se me cayó. ¿Sí? Entonces, eso es lo peor que me podía pasar en la vida. ¿Sí? Entonces, si tú vienes aquí y me quitas de pronto algo de desconocimiento que yo tengo, qué grandioso va a ser. Entonces, por eso digo que es la parte de divertirse. Cuando uno deja de encontrarle esa pasión por estar aprendiendo, por estar entendiendo, por estar saliendo con otras cosas, y entras en ese tengo que hacer monótonamente lo que te dice el proceso, te dice el sistema. Eso suena muy punkero, somos los punkeros de la industria, pero es verdad. O sea, si tú estás en un día a día donde haces lo mismo siempre y no te cuestionas por qué no podría ser de otra manera, pues vas a estar aburrido. Muy poderoso esa buena práctica. Me toca, mira, me puse
Emocional. Erice, dijo por ahí una amiga. Sí, sí. Sí, porque mira, esto es tan serio y tan importante que tiene que ser divertido. Sin confundir, con Sergio ahorita lo mencionaste para que escuchen el episodio con Sergio que hablamos de innovación en experiencia. Y de hecho, vamos a ir a almorzar aquí, paréntesis, para que sepan, hacemos almuerzos con gente de innovación el 12. Y si alguien quiere ir, comenten ahí a ver si los invitamos, que eso es, uy, eso es un espectáculo. Yo me siento ahí a verlos pelear, pero bueno, eso es un paréntesis ahí rápido. Sin confundir que uno se vuelva el de rifas y espectáculos, ¿no? Es tan importante este trabajo que construyendo el futuro de las compañías o ayudando a construirlo porque uno solo no construye nada, que es tan importante y tan serio que debería ser divertido para uno poderlo hacer sostenidamente. Me hiciste acordar de la encuesta esta de Gallup que dice que solo el 13% de las personas son felices en el trabajo. Y aunque o sea, obviamente no es fácil y esto tiene sus retos y demás, es un trabajo, una chimba. O sea, esto es una nota, uno conoce gente muy bacana y me parece gran cierre para una buena práctica de uno, de verdad, la gente que escucha esto también, que está a punto de botar la toalla, porque mira, a veces a mí me llaman diciendo no, cerraron el área de innovación y yo no. Pues que sigan remando, porque realmente es súper gratificante lo que se puede hacer con esto. Quiero complementar lo que dices, un pequeño paréntesis. Adelante, Y es, adelante. el circo de la innovación no es que sea malo o sea bueno, era en su momento, porque teníamos que demostrar que era algo por fuera de lo que normalmente se ve. Pero el problema es que eso ya fue. ¿Qué es ahora? ¿Sí? O sea, sí, papelito, sí, pero resultado. No, solo circo. No, o sea, no está mal lo que hiciste, pero ya fue. ¿Qué vas a hacer ahora? Uf, de acuerdo. Sí, sí, creo que lo mismo, cambian los momentos, pero ahorita ya la innovación no es de eso, sino es con mucho foco en resultado. Bueno, Martíncho, vamos a pasar a la última parte del podcast de preguntas rápidas. Cuéntanos un arequipe así espeso que hayas vivido en tu carrera. Bueno, creo que te lo dije ahorita del de Help It. Es que era muy difícil, o sea, yo no era como alguien de innovación en ese momento, de hecho estaba más como el líder de servicio al cliente, pero era el líder de servicio al cliente de 2 personas, que estamos empezando un intraemprendimiento que se llamaba Help It. Pero eso es innovación, ¿no? Sí, pero pues vuelvo, digo, no tenía el título en ese momento como gestor de innovación o algo así, sino era el líder B2C y B2B, además, era el líder de todo. Pero algo que me pareció muy chévere fue estar en ese momento, que fue una remada en el equipo, porque era construya un servicio, los parámetros, los no sé qué, vaya con un comercial y explíqueselo cómo lo va a vender, porque no solo vendíamos a personas, sino también a conjuntos. Y adicional a eso, ofrézcaselo a una persona para que lo adquiera. Entonces, ¿por qué era una remada en el equipo? Primero, para un sistema que estaba creando servicios de otra manera. Y nosotros un poquito salirnos de ese esquema, integrar muchos servicios en uno mismo. Después de eso, cambiar la estructura de cómo los comerciales vendían. Porque los comerciales son muy cracks vendiendo, pero entonces a veces se exageran un poco en lo que puede ofrecer y pues claro, rompe el parámetro del servicio y incurre en gastos adicionales que no hacen rentable el servicio. Y después de eso, pues que la persona esté dispuesta a comprarlo. Claro, cuando construimos todo eso, los primeros que hicimos, pues duramos un mes sin vender. Pues imagínate, pandemia, que no se iba a aceptar. Entonces después de eso nos preguntábamos con ¿qué hacemos? Era golpear puertas. Entonces más que remar en Arequipe para que alguien nos creyera de la innovación, era vender la innovación, realmente lo que estábamos solucionando. Pero entonces después de eso empezar a entender que, oiga, no nos aceptaban pues porque estábamos ofreciendo algo que era para antes de pandemia. Esto es para ahora con pandemia, ¿qué tenemos que hacer? Claro. No, tenemos que hacer un protocolo de entrada y tenemos que, señor comercial, por favor, para que el servicio sea rentable, no me ofrezca más de ahí. Y si necesita una exclusión, avísenos para nosotros saber si la podemos hacer o no. O si estás encontrando exclusiones, pues coméntanos y armamos un paquete. Entonces, era una remada constante porque el servicio cambiaba cada día y al final logramos fue, pues, arriesgando. ¿Sí? ¿Y por qué arriesgando? Porque una persona en conjunto nos dijo, ok, yo confío en ustedes, pero tengo un tema y es que pago a 60 días.
Y nosotros 60 días prestando el servicio sin un solo ingreso. Claro, todos dirán, ay, pero era una empresa, no era su plata. Pero era nuestro emprendimiento, teníamos que tenerlo. Entonces, esa remadera y creer y vamos que sí podemos. Después, ese fue el primer riesgo que tomamos y de ahí para allá, pues nos dio a conocer en el conjunto, otra persona lo adquirió y otra persona y otra persona y otra persona. Yo le dije a Hernán, que era con el que lo estábamos construyendo, Hernancho, es una puerta para que nos vean lo que hacemos. Que nos vean ese trajecito morado por ahí andando. Alguien se va a preguntar, ¿y estos manes no harán lo mismo en casa? Es una forma de entrar. Y efectivamente, y ahí empezamos a crecer y logramos sacar ese arremadera en el equipo, pero lo que te decía, nos faltó hacer ese loop de estar en mejora continua. Gran aprendizaje. Si pudieras devolverte al pasado en la máquina, en el DeLorean de Marty McFly y darte un consejo, yo sé que eso no se puede, pero le sirve a la gente que está iniciando, porque la otra vez le hice la pregunta y dijo, pero qué pregunta tan estúpida. Y yo, no, es que es para que otra persona coja el consejo. ¿Qué consejo te darías? O sea, el Martín iniciando en innovación. Creo que yo te lo había dicho antes en alguna conversación que tuvimos, y es el espacio para aprenderlo. ¿Sí? Cuando uno está en el colegio o cuando uno es muy chino, o sea, creo que este es un consejo para todos, y es, creemos que el colegio no es importante, o el aprender no es importante. Y es muy necesario, o sea, bueno, no te gusta aprender de historia, está bien, pero de lo que te gusta aprender, apréndelo. No necesariamente tienes que esperar a lo que te dé un profesor, lo que te dé la academia. Ve por eso, ¿sí? Y ahorita va a sonar como mi papá. Ahorita que estamos súper conectados con el celular, pues aprovéchalo, ¿sí? O sea, hasta en TikToks puedes encontrar cosas que amplían el conocimiento. Date el espacio para eso y date el espacio para arriesgarte también a hacer cosas que tú no sabes que puedes hacer. A veces el camino te pone en un lugar donde tú dices, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y yo por qué aquí? O sea, yo decía, yo en un banco con corbatas, y fue la escuela más maravillosa. Y conocí un mundo de gente súper crack y aprendí un mundo de cosas que no sabía, hasta para mi vida personal, ¿sí? Que yo decía, wow, pero dese el espacio. O sea, sí, puede que te disguste ahorita, pero dese el espacio para conocerlo. Así sea ladrilludo, mamerto, lo que quieras, ¿sí? Reconócelo, aprende. Aprender es algo muy lindo. Estoy de acuerdo. Es mi actividad favorita. Aprender y compartir. Martíncho, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Uy, el mejor papá de Emilia. No, pues primero en lo personal, sí, en serio que yo le decía a mi ex esposa que yo no quiero ser el papá que está, sino quiero ser el compañero de vida de mi hija cuando me necesite. Eso por un lado. Por el otro lado, sabes, yo siempre he dicho que nunca me ha gustado figurar como esto fue by Martín González. Pero sí me gustaría que en algún momento alguien me recordara como, este man sabe cositas. Supo cositas, hizo cositas interesantes. No me interesa dejar la firma en un tablero, sino ser recordado porque apoyé en algo, ¿sí? Mi propósito de vida suena muy grande, pero es realmente transformar en algo las personas con las que entro en contacto. Eso le decía a mis asesores en Helpit, me acuerdo mucho, y ahorita siguen siendo muy amigos míos, y yo les decía, si yo lo recibo a usted aquí en una forma de ser, pero si usted mañana sabe hacer una cosa más adicional a la que sabía antes, yo ya cumplí. Si es porque trabajan en innovación. A mí ya, pues ponle la firma que yo ya he aprendido mucho de ti, pero la gente en innovación es una chimba por eso, porque quieren impactar y ya uno después cuando coge callo no quiere salir en la foto, sino ver que otros salen en la foto y decir, oiga, esta gente no pensó que pudiera hacer eso y yo fui la chispa que ayudó a despegar ese cohete. Pues me alegra mucho. Bueno, Martíncho, agradecerte este espacio. Nosotros desde Innovators te tenemos dos regalos. Uno, un libro que me encantó mucho. De hecho, tenemos un episodio del podcast hablando de este libro que es Nexus de Harari. Se los recomiendo a todos, pero este es muy chévere porque habla de la inteligencia artificial. Wow. Harari no es tan
positivista, pero igual es muy bueno lo que tú dices, ver la otra visión. Entonces, Me encanta, me lo han recomendado un montón. es muy, muy bueno, te va a encantarme. A mí me encantó mucho porque uno dice, uno le echa culpa a la burocracia es una tecnología. Entonces, yo cambié muchos paradigmas cuando leí eso. Y el segundo, que ya te lo voy a dar, tenemos una nueva alianza con una marca de pues, alimentos saludables que se llama Manata. Te vamos a dar un kitcito que ahorita te lo vamos a entregar, que lo tenemos acá al lado para que lo puedas probar, es deli. Y agradecerte realmente por este espacio, Martíncho, de verdad, yo te estimo mucho, te aprecio mucho y te admiro mucho. Entonces, que hayas sacado el tiempo para poder compartir con los demás, pues de verdad lo aprecio mucho. No, creo que es recíproco. Te conocí hace muy poco, pero la admiración que siento por tu conocimiento y esa capacidad de compartirlo es mutua. Sí, no, te agradezco. Enorme detalle, pero creo que el detalle más lindo es poder sentarme aquí frente a los dos y hablar de este tema. Y creo que vamos a seguir hablando porque tenemos muchos temas que hablar. Eso sí, el camino es largo y divertido. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe. Recuerden que tenemos todos los episodios hablando con líderes de innovación, consultores, emprendedores, de todas las preguntas que tiene alguien que está liderando innovación, que no es el cargo, y ahí los pueden ver en Spotify y en YouTube.